Y pues ojalá y estemos atentos a lo que Dios quiere hablarnos esta preciosa mañana. Vamos al libro de Santiago, Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, le vamos a dar lectura. Versículo 16 y 17. Dice la bendita palabra de Dios de esta manera. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Una vez más el 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pues vemos que la palabra de Dios nos está dando una gran verdad. Bueno, dos verdades. El primer texto dice, no te equivoques. No erréis. No te equivoques. ¿Sí? Porque a veces piensas que son casualidades, porque a veces piensas a lo mejor que que todas son casualidades las que vienen a nuestra vida. Pero dice el Señor, toda buena dádiva, o sea, todo aquello bueno que viene a tu vida, y todo don perfecto, dice, o sea, todo regalo, todo aquello que pudiera venir a nuestra vida, que es bueno para tu vida, que es bueno para que lo disfrutes, ¿sí? No digas, es por mi esfuerzo, es porque estudié, es porque trabajo mucho, o es porque me porto bien. No, hermano, no te equivoques. Dice, no erréis. Todo eso viene de parte de Dios. ¿Sí? Desciende de lo alto, dice, del Padre de las luces, ¿sí? En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En estas dos cosas son las que quiero que meditemos. Hoy te quiero compartir 4 principios, 4 verdades que no van a cambiar. Mira, este mundo va a acabarse, este mundo va a terminarse, pero estas 4 verdades que hoy te quiero compartir no van a cambiar. ¿Por qué? Porque dice la palabra de parte de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. Mudanza es cambio. ¿Sí? No, Dios no cambia. Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. ¿Sí? Dice, ni sombra de variación. O sea que ni por un momento pensemos, a lo mejor Dios va a cambiar su forma de pensar, o va a cambiar tantito su ley, la va a mover para que nosotros podamos ahí introducir lo que nosotros queremos. No. Dice la palabra de Dios que no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Sí? Pues para que podamos entender esto necesitamos clamarle a Dios. Necesitamos pedir la dirección del Espíritu para que Él venga y hable a nuestra vida. Para que Él vea la necesidad que hoy traes, la necesidad que hoy tienes. Hay varias personas que no las conocemos, pero que Dios sí conoce tu vida y sabe lo que necesita tu alma. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios. Gracias, amado Señor, por esta preciosa mañana, Señor, en la cual nos permite reunirnos en tu nombre, en la cual podemos, amado Dios, haber disfrutado la fluidez de tu Espíritu Santo a través de la alabanza, la llenura de tu Espíritu a través de estas preciosas alabanzas que acabamos de entonar. Padre,
y has preparado nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que podamos meditar en tu palabra esta mañana. Habla mi vida primeramente, Señor, Padre, porque tú sabes que es necesario, Señor, que podamos estar llenos de ti para poder transmitir tus verdades, Señor. Porque tú sabes, amado Dios, la necesidad que tiene mi alma de conocerte cada día más. Padre, ve la necesidad de cada hermano, de cada hermana, de cada persona aquí presente, Señor. Y yo te ruego, Señor, que derrames de tu Espíritu en esas vidas, Dios. Que derrames de tu presencia, Señor, en sus mentes, en sus corazones, Señor, y puedan salir edificados, puedan salir bendecidos esta preciosa mañana, Señor. Padre, que el tiempo que han apartado, Señor, sea de bendición en este lugar hacia sus vidas, Padre. En el precioso nombre de Cristo Jesús, quema mis labios, Señor, si fuera necesario, Señor, a fin de que tu palabra salga limpia y pura, Señor, y entendible, conforme, Señor, a tu deseo que tienes esta mañana de bendecirnos. En el precioso nombre de Cristo Jesús, amén, Señor, y amén. Entonces dice la Escritura, toda buena dádiva y todo don perfecto, o sea, todo aquello bueno que llega a nuestra vida, todo regalo, desciende de lo alto. No son coincidencias, no son por tu preparación, no es por tu esfuerzo. Es la bendición que viene de parte de Dios. Y seas creyente o no seas creyente, hermano. ¿Sí? El sol dice que sale para buenos y malos, para justos e injustos. ¿Sí? Pero dice que en el Padre de las Luces no hay mudanza ni sombra de variación, ¿verdad? Fíjate que las personas, conforme pasa el tiempo, vamos cambiando nuestro aspecto, vamos cambiando nuestra mentalidad, vamos cambiando físicamente, ¿sí? Cuando nace un bebé, es un niño pequeño, es un niño hermoso, todo mundo lo quiere ver, todo mundo quiere estar mirando al niño, ¿verdad? Pero cuando va creciendo y llega a la adolescencia, cambia su forma de pensar, ¿sí? Y más cuando llega a su juventud, emocionalmente va cambiando de acuerdo a la etapa que está viviendo, de acuerdo a la etapa que vamos teniendo en esta tierra, va cambiando emocionalmente nuestra vida, ¿sí? El niño quiere ser el centro de atención de su entorno. ¿Sí? Cuando está en brazos y empieza a mirar quién es el que está más cerca de él, quién es el que lo atiende, quién es el que le da su alimento, y se va concentrando en mirar su entorno para poder moverse en ese entorno y poder manejar ese entorno. A tal grado que conoce a la persona, conoce a la mamá, al papá, que sabe de qué manera va a llamar la atención. Sabe de qué manera quiere la atención de la mamá o quiere la atención del papá. Y así sucesivamente con todo su entorno se va moviendo. Ya cuando empieza a gatear, ya cuando empieza a caminar, se da cuenta que puede tener más influencia sobre mucha gente. ¿Sí? Porque es el centro de atención de todos los presentes en esa familia, ¿sí? Pero llega la adolescencia y cambia la mentalidad. Y cambia la mentalidad porque no sabe ni lo que quiere el niño. O el joven, el adolescente, no sabe hacia dónde ir, ¿sí? Y a veces ni él mismo se soporta, hermano. Es una de las etapas más difíciles en la vida del ser humano, la adolescencia, hermano. Y creo que tú has pasado, yo he pasado, todos pasamos por esa etapa, ¿verdad? A lo mejor fue una etapa muy diferente por la situación social que vivimos, a lo mejor algunos fue su adolescencia más diferente porque no había los medios de comunicación, no había los aparatos electrónicos que hoy se tienen.
pero que también de alguna manera la adolescencia fue en cierto momento algo que impactó nuestra vida, ¿verdad? Y que a lo mejor algunos nos acordamos de cómo éramos como adolescentes. Pero llegó la juventud, ¿sí? Y dice la Escritura que la fortaleza del joven está en su fuerza, en su juventud, porque ahí el joven cree que todo lo puede lograr por sí solo, por su fuerza, ¿sí? Y llegan a una etapa de madurez, de adulto, y ya te empiezas a dar cuenta que a lo mejor en tu vida has cometido muchos errores. Ya cuando llegas a la edad de adulto, dices, híjole, si hubiera yo hecho esto antes, si hubiera yo escuchado el consejo de mis padres, si hubiera yo escuchado aquel consejo que el amigo me dio, que el compadre me dio, hoy no estuviera pasando por esta situación. ¿Sí? Y empieza a llegar la madurez a nuestra vida, ¿sí? Pero pasa esta etapa también, ¿sí? Y llegamos a una tercera edad, llegamos a ser ancianos a lo mejor, ¿ya? ¿Y qué pasa? Ya te empiezas a quejar de todo, ya te duele una cosa, ya te duele la otra, ya te empiezas a molestar por todo, vuelves a cambiar radicalmente tu estado emocional cuando no se tiene a Cristo, ¿verdad? Y nos empezamos a querer una vez más ser el centro de atención. Quieres que te empiecen a atender. ¿Por qué? Porque crees que a lo mejor te lo mereces, ¿verdad? Entonces vamos cambiando emocionalmente en nuestra vida. Pero hay 4 principios que no cambian, ¿no? Por mucho que le busques, por mucho que le muevas, por mucho que quieras cambiar las reglas, quieras cambiar la palabra, no vas a encontrar nunca el cambio. Malaquías 3. Vamos al libro de Malaquías, capítulo 3. Y dice la palabra de Dios, versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. ¿Sí? Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque yo, Jehová, no cambio, dice la Escritura. ¿Qué nos está diciendo la palabra? La palabra de Dios dice que Dios nunca va a cambiar. Porque, pues Dios va a ser el mismo. Dios es el mismo que estaba antes de la creación. Sí, porque cuando esta tierra fue formada, cuando la creación fue hecha, dice que ahí estaba Dios antes. ¿Por qué la formó? En el principio, dice, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué nos está diciendo? Dios estaba antes, ¿sí? Y no va a cambiar. Ahí va a estar, dice el profeta Malaquías, ¿sí? Y también Dios dice en Juan 1:1, a ver, vamos a leer Juan 1:1. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién era el Verbo? Jesús. Y era Dios, y ahí estaba antes de la creación, ¿sí? Pero Dios también estará al final, cuando esta tierra sea removida, cuando esta tierra arda, como dice Pedro, ¿sí? Ahí va a estar. Apocalipsis 22, versículo 13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, dice. Sí. Podrá acabarse todo, podrá cambiar todo, pero Dios
estar. Es eterno. En Él no hay variación, dice la Escritura. ¿Sí? Hebreos 13:8, ¿qué dice? ¿Alguien que se lo sepa? ¿No? Bueno, vamos a leerlo entonces. Jesús es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sí? Él no va a cambiar, Él no va a variar. ¿Sí? Y luego muchos dicen que Jesús no es Dios, ¿verdad? Y sobre todo hay una denominación que dice que no hay Dios, que Jesús no es Dios, Jesús es creado. ¿Sí? En su misma Biblia de la traducción del Nuevo Mundo, los testigos de Jehová niegan que Jesús no es Dios. Y el texto que les voy a dar no lo quitaron de su Biblia. ¿Sí? Romanos 9, versículo 5. Romanos 9, versículo 5. Cuando te llegan a visitar, pídeles que te expliquen este texto, porque viene en su misma Biblia la misma verdad. ¿Sí? ¿Sí lo puedes poner, hermano? Romanos 9, capítulo 9, versículo 5. ¿Sí? Fíjate lo que dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne, ¿sí?, vino Cristo, el cual es Dios. ¿Sí? Sobre todas las cosas, es Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? Bendito por los siglos. Amén. ¿De qué les estaba hablando el apóstol Pablo? Les estaba hablando de su linaje, de donde él venía, del pueblo escogido de Dios. Dice, bueno, de ellos, Cristo nació en la carne, de esos patriarcas, dice, ¿sí? Pero Él es Dios sobre todas las cosas. Y esa verdad no la quitaron ellos, ¿sí? Entonces Dios sigue siendo el mismo y va a seguir siendo el mismo. Y Dios siempre quiere lo mejor para ti y lo mejor para mí. Siempre está buscando bendecirnos, ¿sí? Pero siempre la bendición de Dios trae un asterisco o una demanda. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno de los que estamos aquí, de los 20, 25, 30 que estamos aquí, no quiere que se pierda. ¿Qué dice? Que procedan al arrepentimiento. O sea, que busques a ponerte a cuentas con Dios, como veíamos la introducción, que estés preparado para el encuentro con tu Dios. Y eso solamente viene de una manera: arrepentimiento y fe en Jesucristo. El arrepentimiento es aquel que te muestra que estás equivocado en el camino que llevas y tienes que cambiar de rumbo. ¿Sí? Y dice Pedro, bueno, el Señor es paciente. Porque si no fuera paciente, hermanos, a muchos de nosotros ya nos hubiera llamado a cuentas. ¿Sí? Pero dice es paciente. ¿Por qué es paciente? Porque no quiere que perezcas. No quiere que mueras sin haberlo conocido. No quiere que mueras sin que te hayas arrepentido. ¿Sí? Ahí está la bendición de Dios, si tú la quieres tomar. Ahora, pues a Él no le afecta nada, porque Él no se mueve por emociones, hermano. ¿Sí? Él no se mueve por el cambio climático que estamos teniendo hoy en día. ¿Sí? Él
no se mueve por lo que tú hagas o dejes de hacer. Él, hermano, hermana, sigue siendo Dios, contigo y sin ti. Él no va a cambiar, hermano. Sigue siendo el mismo. Entonces esta verdad nunca va a cambiar, hermano. Va a seguir siendo Dios. La segunda verdad que quiero compartirte está en Romanos 6, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 23, muchos ya se lo saben de memoria, ¿no? Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es lo que no va a cambiar? No va a cambiar la paga del pecado. Nunca va a cambiar, hermano. Porque así como Dios es desde un principio, este principio también es desde la creación. Esto viene instituido por Dios. Este principio siempre será el mismo. A pesar del esfuerzo de las religiones, hermano, a pesar del esfuerzo que hacen por tratar de suavizar un poco aquellos que practican el pecado, esta verdad ha permanecido igual desde que Dios la trajo a este mundo. En algunos lugares dicen que hay una segunda oportunidad. Aunque te mueras en pecado, puedes tener una segunda oportunidad. Alguna denominación dice que hay un lugar donde van las almas y ahí están. Y que de ahí, a través de rezos, a través de ceremonias, te pueden sacar. La Biblia es muy clara acerca de esto. Dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Sí? Entonces, aún a pesar de lo que te digan, créele a la Biblia, créele a la palabra de Dios. No hay otro medio más seguro para nosotros saber la verdad que la palabra de Dios. ¿Sí? No importa que te digan que de ahí, en algunos lugares, tristemente, en algunos lugares donde abren la palabra de Dios, donde se dicen cristianos, donde se dicen evangélicos, ahora hace unos días o hace meses introdujeron una mentira grande, diciendo que aún que mueras en pecado y del lugar a que vayas, de ahí, a base de dinero te van a sacar. Y lo dijo una persona que se dice cristiana, ¿no? Los católicos dicen que a base de oraciones, a base de ritos te van a sacar del purgatorio. El purgatorio no existe, hermanos. Según la Biblia no existe. Han tomado citas que han sacado de su contexto para poner esta verdad. Pero no, Dios creó el pago del pecado. ¿Sí? Dios dijo, si tú pecas, vas a morir. El hombre no fue creado para morir. Dios les dio todo al hombre y a la mujer, los puso en el huerto del Edén y dice, mira, aquí tienen comida, aquí tienen techo, aquí tienen todo lo que ustedes necesitan. Una cosa les encargo, ¿sí? Génesis 2, capítulo 16, Génesis 2, versículo 16 y 17, y dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, ¿sí? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, dice. O sea, Dios les dio toda la provisión que necesitaban, todo lo que estaba
en frente de ellos, dice, todo es para ustedes, los animales es para su sustento, ¿sí? Toda la tierra es de ustedes, solamente una cosa, ¿sí? El día que tu mano se estire hacia el árbol del bien y del mal, ese día vas a morir, le dijo Dios. ¿Sí? Ese día, sí. Ahora, ¿cómo lo entendería Adán, Eva? Porque ellos no estaban destinados a morir. Ellos fueron creados para ser eternos en el huerto del Edén. Pero ¿qué pasó? Pasó lo que hoy en día está pasando a mucha gente. Escuchan voces y voces que no son de Dios. Porque fíjate, ¿cuál fue el pecado tan grave que cometieron ellos? A la luz de hoy, de la generación que nos está tocando vivir, hay pecados muy graves, hermanos, muy escandalosos, ¿sí? Roban, matan, violan, ¿sí? Secuestran, todo lo que te imagines hoy en día. ¿Y ellos qué hicieron para merecer la muerte? Solamente desobedecieron a la instrucción que Dios les había dado. Solamente desobedecieron a la voz que habían escuchado de Dios. Dios les dijo, no coman de ahí. Pero como hoy en día, también en aquel tiempo, Génesis 3, versículo 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjate, su creador, el que les había dado todo, les había dado una simple orden. Y ellos la desobedecieron porque escucharon la voz de la mentira. Escucharon una mentira. ¿Y qué pasó? El pecado llegó. El pecado llegó a esta tierra. Creyeron a esa mentira. ¿Sí? Como hoy en día muchos están escuchando la voz de los líderes, la voz de los pastores, la voz de los apóstoles. ¿Sí? ¿Por qué? Por falta de leer la palabra de Dios. No es por falta de instrucción, hermanos, porque la palabra de Dios la tenemos. Pero es tu responsabilidad basar tu fe y tu confianza en Dios, en la palabra y no en la voz de un hombre. ¿Sí? Pero ellos se fueron detrás de esto. Romanos capítulo 5. Versículo 12, le vamos a dar lectura. Versículo 12 en adelante. Dice así, fíjate. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don
vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Fíjate, el versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿sí?, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Si pudieras preguntarte, ¿yo qué culpa tuve que Adán haya pecado? ¿Por qué se carga este pecado? Porque dice la Escritura, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Por qué crees que la paga del pecado se está cargando a toda la humanidad? ¿Por qué, hermanos? Porque todos pecaron. Pero en ese tiempo, dice que nada más entró el pecado por un hombre. Porque vamos de generación en generación. Pero este hombre, ¿qué significaba para la creación, hermano? ¿Qué significado tiene este varón? Era el representante de la raza humana, hermano. ¿Sí? Porque dice que es sombra del quien había de venir. Es semejanza de Cristo Jesús, para que me entiendas. ¿Sí? Él era tu representante, Él era mi representante, y como Él pecó, la culpa la tenemos todos. ¿Sí? Ahora dice, antes de la ley, ¿había ley antes de Adán? Yo pregunto, hermanos, ¿había ley antes de Adán? Porque dice, pues antes de la ley, había pecado en el mundo. ¿Cuál pecado había, hermanos? Y pudiéramos nombrar muchos a lo mejor. A lo mejor Eva era berrinchuda, a lo mejor Adán era autoritario, o sea, muchas cosas que pudieras imaginarte, ¿sí? Pero ¿por qué no se les contaba como pecado? No había una ley que condenara esas actitudes, hermano. Ahora, dice la Escritura, ¿sí? Fíjate, el 13 dice, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Cómo supieron que era pecado la desobediencia? Porque Dios les dio una ley. Les dijo, de este árbol no van a comer. ¿Sí? ¿Y qué hicieron? Desobedecieron. Fue lo primero que hicieron. ¿Sí? Dios les dijo, de este árbol no comerás. Entonces, este principio no ha cambiado. Adán es figura de Cristo. Y Cristo vino a cambiar la historia. Porque así como Adán pecó, Cristo vino a pagar el pecado, pero ampliado, porque dice el pecado de muchos, ¿sí? Fíjate, y con el don no sucede como en el caso de aquel, estoy leyendo el 16, de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Ahí ya se añaden muchos pecados, ahí ya se añaden todos aquellos que no vienen mencionados al principio de la creación. Sí. Ahí ya se añade que el asesino puede tener oportunidad de arrepentirse y volverse a Dios. Ahí ya se añade que a lo mejor el ladrón, ¿sí?, puede encontrar perdón de parte de Dios. El adúltero, el amargado, el borracho, el drogadicto, ¿sí? Y fíjate lo que dice el siguiente versículo. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Qué van a reinar? ¿Qué reinas en tu vida, hermano? ¿Sobre qué reinas? Y a lo mejor el varón va a decir, pues yo sobre mi familia, porque hacen todo lo que yo quiero, ¿no?
Yo mando en mi casa. Pero la palabra de Dios se está refiriendo a otra cosa. Sí. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida sobre el pecado, hermano. Todos aquellos que se arrepienten y se vuelven a Dios, se entregan, puede reinar sobre el pecado, hermano. El pecado ya no entra a tu vida. El pecado ya no te puede estar ahí acechando, pero no lo vas a practicar. Porque reinas sobre el pecado. ¿Por qué? Por Cristo Jesús. ¿Sí? A causa de, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los cuales reciben la abundancia de la gracia. Sí, a lo mejor éramos borrachos, maldicientes, lo que tú quieras y mandes. Pero cuando te entregaste a Dios, dice que vino esa gracia, ese regalo que tú no esperabas. Y vino la fuerza del Espíritu Santo para que pueda reinar en vida. ¿Sí? La desobediencia trajo muerte, la obediencia trae vida. ¿Sí? La desobediencia no solo tiene perdón hoy en día, sino cualquier otro pecado, hermano. El pecado trajo la muerte, la gracia trajo la vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la gran verdad. Pero la verdad de que el pecado siempre va a traer la muerte, esa verdad es inalterable. Y eso lo puedes contactar tú a través de la palabra de Dios. La gracia trajo la vida eterna en Cristo Jesús. El infierno al final de la vida del pecador nos confirma que la paga del pecado, hermano, sigue siendo igual. Desde un principio. Sigue siendo el mismo. No ha cambiado, hermano. ¿Sí? Tercera cosa que te quiero compartir. Gálatas 6. Gálatas capítulo 6. Versículo 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Cuál es el principio que te quiero compartir? Que la ley de la cosecha nunca va a cambiar, hermano. Siempre va a ser el mismo. Porque la palabra de Dios dice que lo que sembras, lo que siembras, lo que sembramos todos, eso es lo que vamos a cosechar, hermano. Sí, no esperes sembrar manzanas y recoger peras. O recoger uvas, hermano. Lo que siembras vas a cosechar. ¿Sí? Y aquí se está refiriendo a lo que sembramos en esta vida. ¿Sí? Lo que estamos sembrando cada uno de nosotros. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. ¿Sí? Y nos está mencionando dos maneras de sembrar. Fíjate, dos maneras en las cuales debemos de estar atentos a cómo estamos sembrando. La primera manera es sembrar para tu carne. Y la segunda es sembrar para el Espíritu. ¿Sí? Y pudiéramos argumentar y decir, sí, hermano, pero ¿qué es sembrar para la carne? Porque a veces queremos meternos por un pequeño resquicio, por un pequeño agujerito por ahí para salirnos de la verdad. Para salirnos de lo que la palabra nos está diciendo. ¿Sí? ¿Qué es sembrar para la carne? Es todo aquello que se basa en tu yo personal. Es todo aquello que tú dices, bueno, es que yo no soy tan malo, hermano. ¿Sí? Yo no le hago mal a nadie. No me meto con nadie. Pero tampoco le haces bien a nadie.
vives para ti mismo. Te enfrascas en vivir para tu entorno, vives egoístamente. Para ti, materialmente hablando, siempre quieres mejorar, y qué bueno, ¿sí? Pero es sembrar para la carne, ¿sí? Vives en el conformismo, vives para tu diversión, ¿sí? Porque hay muchos que viven para divertirse, para gozarla, ¿sí? Y antes a lo mejor tú y yo éramos así, ¿sí? Antes a lo mejor, yo siempre lo he dicho, ¿no? Yo dejaba de hacer cualquier cosa por ir detrás de la pelotita, ¿sí? Aún en los momentos más importantes, no dejaba de practicar aquello, ¿sí? Aún en los momentos más delicados, primero era lo primero. Primero era ir a corretear la pelotita, ¿sí? Como hoy en día, a lo mejor mucha gente que sí conoce de Dios, que sí a lo mejor quiere de Dios, pero ahorita velos, están en el campo de fútbol, ¿sí? Hay después, ¿sí? Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, una vez más, no te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto dice, erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y aquí nos podemos identificar muchos, hermanos. Muchos, ¿sí? Y puedes decir, bueno, yo no soy borracho, no soy adúltero, no soy malviviente, ¿sí? Pero dice la palabra, no te equivoques. Aún aquellos pecados que no son escandalosos, pero que están dentro del corazón, ahí están. La avaricia simplemente, ¿quién la ve? Nadie. Pero en muchos ahí está, y entre más tienen, más quieren, ¿sí? Los maldicientes, es que todavía no se me ha quitado las malas palabras. El que está en Cristo, nueva criatura es, dice la Escritura. Aquí todas las cosas pasaron. Esas viejas cosas que nos acusaban, esas viejas cosas que practicábamos. Por eso decía el apóstol Pablo en los Romanos, mucho más reinarán en vida, porque Dios te viene a hacer una nueva persona, una nueva criatura. ¿Con qué propósito? Con que lo alabes a Él, con que le des toda la honra y la gloria a Él. Sí. Ese es el propósito por el cual Dios dice, estos erais algunos, pero ¿qué dice? Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Hoy no justificas tu vida por lo bueno que eres. Hoy no justificas tu vida, no justificamos nuestra vida porque decimos, es que ya no nos metemos con nadie. Ya somos cristianos. Hermano, el que justifica tu vida es Cristo. Porque Él es el que pagó por ti, por mí. Él es el que derramó su sangre en la cruz del Calvario por cada uno de los que estamos aquí, desde el más pequeño hasta el más grande. Por eso merece toda la honra y la gloria a Él. Y nadie más, hermano. Sí. Entonces, eso es sembrar para la carne. ¿Qué es sembrar para el espíritu? ¿Sí?
Es interesarte en llevarle la gloria a Dios a través de tu vida, hermano. En tu casa, en tu trabajo, en la escuela, donde quiera que andes, es buscar de qué manera glorifiquen a Dios a través de tus acciones. ¿Sí? Es buscar amar y servir. Buscar dar a conocer a Dios, hablar de Dios. Y a veces no se necesitan tantas palabras. Con que vivas como hijo de Dios, hablas mucho más que cuando estás predicando. Sí. Ayudando al necesitado, ayudando a la viuda, ayudando al huérfano. Buscar esas almas tan perdidas en el mundo para que se acerquen a Dios, para que se vuelvan a Cristo. ¿De qué manera estás sembrando, hermano? ¿Qué esperas cosechar? ¿Qué vas a cosechar en aquel día cuando estés delante de Dios? Decía el hermano en la introducción, tarde o temprano todos estaremos ante el tribunal de Cristo. Sí. Y dice la Escritura que ahí seremos juzgados por lo que hayamos hecho en esta vida. ¿Sí? ¿Para qué estás sembrando? ¿Para vida eterna o para condenación eterna? Tú te conoces y tú sabes, ¿verdad? Cuarta y última cosa, hermano, cuarta y último principio, cuarta verdad que quiero compartirte. Hebreos 12. Hebreos capítulo 12. Ya todos nos lo sabemos a lo mejor. 12:14. Dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuál es la verdad que quiero compartirte? Sin santidad nadie va a ver a Dios, hermano. Si no guardamos esa santidad hasta el último día de nuestra vivir en esta tierra, ¿sí? A lo mejor para algunos este requisito es muy importante, ¿sí? Para otros es una exageración. Pero a estos últimos lo dicen porque no conocen a Dios, hermano. Porque a pesar del tiempo que llevan asistiendo a los lugares donde se congregan, no conocen a Dios. ¿Sí? Pero la Escritura es muy clara. Sin santidad, nadie verá a Dios. Santidad es apartado. Significa apartado con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Glorificar a través de tu vida a Dios. Y sin santidad nadie, y nadie es nadie, hermano. No es de que, pues voy a ver si a lo mejor al último, porque muchos están esperando al último, a ver si al último, como al ladrón en la cruz, me arrepiento y ya. Pero mientras, pues vivimos. Pero aquel que peca con conocimiento de causa, también de esa manera va a ser juzgado, hermano. ¿Sí? Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15. Sí. Si conociéramos a Dios, sería otra nuestra visión del cristianismo, sería otra nuestra visión del reino de los cielos, hermano. Versículo 15 dice, Primera de Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El llamamiento de Dios hacia tu vida fue y sigue siendo claro.
¿Quién te llamó a ser cristiano? Dios. Bueno, es que yo un día asistí a un servicio como estos. Hicieron el llamado, el pastor hizo el llamado y yo me acerqué al altar y entregué mi vida a Cristo. Qué bueno, hermano. ¿Has permanecido? Porque el que te llamó es santo, dice. No te llamó el pastor, no te llamó el hermano, no te llamó el líder, te llamó Dios. ¿Sí? Sino como aquel que os llamó es santo. Y es 3 veces santo. Santo, 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 dice. Sí. Bueno, ese que te llamó, ese que te dijo, a ver, vente, vamos a ponernos a cuentas. Ven, arrepiéntete. ¿Sí? Bueno, Él es santo. Vosotros, dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y toda es toda, hermano, ¿sí? El que te llamó a ser cristiano, creyente, es santo, tú también tienes que serlo. Nada más aquí en la iglesia, no. Donde quiera que antes. En toda vuestra manera de vivir. Y más, por ejemplo, para nosotros a lo mejor en nuestras casas. Sí, ahí donde te mueves, en el negocio. Sí. Tienes que ser santo en tu trabajo. Pero también en tu forma de reír, también en tu forma de hablar, en tu forma de negociar, aún en nuestra forma de comer tenemos que ser santos, hermano. Y para algunos a lo mejor es exagerado esto, pero el que te llamó es santo, hermano. Ese es nuestro Dios. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Bueno, porque Dios dice que tenemos que vivir santa y piadosamente en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16. ¿Y sabes por qué? Porque escrito está. La santidad de Dios tú la encuentras por toda la Biblia. Porque escrito está. Sed santos porque yo soy santo. Por ese simple hecho de estar escrito en la palabra de Dios. Y acabamos de leer el texto, sin santidad nadie verá a Dios. Y si Dios lo mandó a escribir, esto nadie lo va a cambiar, hermano. Por muchos esfuerzos humanos, por muchos servicios religiosos que se inventen, nadie va a cambiar esta gran verdad. ¿Sí? Entonces, teniendo en mente esto, teniendo en cuenta esta verdad, ¿qué tenemos que hacer? Segunda de Corintios 6, versículo 18. Y nos seguimos al 7:1. Segunda de Corintios 6, versículo 18 dice, pongamos atención a este texto, dice, por lo cual, ¿sí? Por lo cual dice. O sea, el apóstol Pablo, después de hablarles grandes verdades, dice, por lo cual, no, en el 18, perdón, me estoy equivocando, es 18, ¿sí? Ya les está dando verdades y dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Fíjate las promesas que está dando. Entonces en el 7 dice, así que amados, ¿sí? Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
¿Sí? Fíjate qué verdades. Dios está prometiendo que vas a ser su hijo, su hija, ¿sí? Que Él va a ser nuestro Padre. Bueno, dice, después de estas promesas, ¿ahora qué? Así que, amados, Pablo motiva a la iglesia de los Corintios, ¿sí? A que tenemos tales promesas. Dice, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Sí? El temor de Dios, ya sabes, dice la Escritura, que con el temor de Dios el hombre se aparta del mal. ¿Sí? Pero es más importante cuando lo haces por amor a Dios. Y es mucho mejor el amor hacia Dios y decir, tanto hiciste por mí, ¿de dónde me sacaste? ¿De dónde me rescataste? Que por amor a tu nombre no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello. Voy a limpiar mi vida cada día más, a vivir en santidad como tú me lo estás pidiendo. ¿Sí? Entonces, vemos que ahí está el mismo principio. ¿Sí? Tenemos que vivir una vida santa, apartada para Dios. Entonces, ¿cómo estás en estos 4 principios? En estas 4 verdades. ¿Cómo te encuentras tú? Dios nunca va a cambiar. A lo mejor los que tenemos que hacer cambios en nuestra vida para volvernos a Él, somos nosotros. Porque las verdades ahí están. La verdad de Dios ahí está y su palabra nunca va a cambiar. ¿Sí? Y si Él dijo que la paga del pecado es la muerte, así va a ser. Y así seguirá siendo por la eternidad. ¿Sí? Y si Él esta mañana está diciendo que lo que estás sembrando, ¿qué siembras? Eso vas a cosechar. ¿Sí? Amarguras, rencores, pleitos, iras. ¿Qué estás sembrando? ¿Estás sembrando en el Espíritu? Búsqueda de Dios. Motivas a que los demás oren, ayunen, busquen a Dios. ¿Sí? Estás motivando a tu familia a que se acerque a Dios, a que se vuelvan a Dios. ¿Sí? ¿Cómo lo estás haciendo? Porque como aquel que os llamó es santo, dice, ser vosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Y si Dios ha prometido, hermano, estas promesas, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación y de espíritu, de toda la carne, hagámosla a un lado. Porque fiel es Dios y nosotros vamos a seguir fallando, pero Dios es fiel. Y Él ha prometido una cosa, el que empezó en cada uno de nosotros la buena obra, Él la va a finalizar, hermano. Él nos va a llevar hasta el final. Pero como dice el apóstol Pedro, a tu fe añádele virtud. Sé diligente. Ojalá entendamos qué es lo que está pidiendo de cada uno de nosotros, hermano. Meditemos un momento, hermano. Vamos a entonar una alabanza y que Dios termine de explicarte a lo mejor lo que yo no pude hacer, hermano. ¿Sí? Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu bendita palabra, Señor. Porque tu palabra es fiel y verdadera. Porque tu palabra es desde un principio, Señor. Padre, porque tú formaste esta tierra. Tú nos diste la vida, Señor. Tú nos prestaste la vida, más bien, Señor. Y ahora, Padre, tu demanda, Señor, es de que te conozcamos cada día más. Padre, tu llamado es para vivir en santidad, Señor. Porque
Hay un gran peligro, Señor, si nos dejamos guiar por esta carne. No te veremos, Señor. Si empezamos a darle gusto a nuestra carne, a sembrar para nuestra carne, tu palabra nos acaba de decir que sin santidad nadie te va a ver, amado Dios. Graba tu palabra en cada corazón, Señor, y ayúdanos, Padre, a poder responder a tu llamado esta mañana, Señor. Padre, porque a pesar de que somos infieles, tú no vas a cambiar, Señor. Y tu palabra dice también, Señor, que el que empezó la buena obra en nosotros, la va a terminar, Padre. Termina tu obra en mi vida, Señor, en la vida de cada una de las personas que están aquí, en cada uno de los hermanos y hermanas. Padre, ayúdanos, Dios. Aquel que la buena obra empezó, aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Aquel quien la buena obra empezó, aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Si la lucha que enfrentas a tu esperanza tornó ya sin paz, o de tanto esperar ya perdiendo tu canción estás, puedes creer que su mano está en ti, seguro estás, nunca te ha de abandonar, eres su gozo y su gran tesoro aquí. Aquel quien la buena obra empezó, aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Aquel quien la buena obra empezó, aquel quien
la buena obra empezó. Será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. El que la comenzó sea fiel en completarla en ti. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Y porque lo dice tu palabra, Señor, lo creemos, Padre. Porque en ella podemos encontrar lo bueno que ha sido a través de todos los años de vida que nos has prestado para cada uno de los que estamos aquí, Señor. Siempre has sido bueno, Señor. Siempre has buscado el bien para nosotros, Señor. Padre, y sabiendo que tus promesas son en el sí, en el amén, Señor, también creemos que tú nos vas a llevar hasta el final, Señor. Amén, Jesús. Termina tu obra en cada uno, Señor. Por favor, Jesús. Tu Espíritu Santo venga a limpiar toda nuestra mente y nuestro corazón, Señor, de todo aquello que no te agrada a ti, Señor. Déjame ver tu reino de santidad. Amén, Jesús, amén. Déjame ver tu reino de amor. Déjame ver tu reino en el cielo. Déjame ver tu reino, Señor Jesús. Déjame ver tu reino en la tierra. Déjame ver tu reino de salvación. Déjame ver tu reino de justicia. Déjame ver tu reino, Señor Jesús. Ven, venga tu reino sobre la tierra. Llénala, Jesús. Ven, venga tu reino sobre la iglesia. Llénala, Jesús. Ven, venga tu reino sobre mi vida. Llénala, Jesús. Déjame ver tu reino de santidad.
déjame ver tu reino de amor. Déjame ver tu reino en el cielo. Déjame ver tu reino, Señor Jesús. Ven, venga tu reino sobre la tierra. Llénala, Jesús. Ven, venga tu reino sobre la iglesia. Llénala, Jesús. Ven, venga tu reino sobre mi vida. Llénala, Jesús. Déjame ver tu reino en la tierra. Déjame ver tu reino de salvación. Déjame ver tu reino de justicia. Déjame ver tu reino, Señor Jesús. Ven, venga tu reino sobre la tierra. Llénala, Jesús. Ven, venga tu reino sobre la iglesia. Llénala, Jesús. Ven, venga tu reino sobre mi vida. Llénala, Jesús. Ven, venga tu reino sobre la tierra. Llénala, Jesús. Ven, venga tu reino sobre la iglesia. Llénala, Jesús. Ven, venga tu reino sobre mi vida. Llénala, Jesús. Padre, ven a llenar nuestras vidas, Dios. Ven a llenar la vida de cada uno de los que hoy estamos aquí, Señor. Aún de aquellos que han de escuchar esta grabación, Señor. Padre, llena sus vidas, Dios. Y ayúdanos, Señora, a poder ser agradables a tu vista, Dios. Llena nuestra vida de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos dar esos frutos que tú estás demandando de cada uno, Señor. Padre, que, amado Dios, esta palabra venga a llenar nuestra mente y nuestro corazón, y que a partir de hoy podamos dar esos frutos dignos de arrepentimiento, Señor. Podamos vivir en esa santidad que estás demandando, Señor. Padre, ven y llénanos, Dios, de tu gracia, de tu favor, Señor. Padre, ven y que a lo largo de esta semana, Padre, podamos hacer a un lado todo aquello que nos está asediando, Señor.
todo aquello que nos dice que es difícil caminar contigo, Señor. Pero ven tú a través del Espíritu a cada vida, a cada corazón, Señor, y limpia, Señor, limpia su camino, Señor, en sus trabajos, en sus escuelas, en sus hogares, Dios, podamos vivir como tu palabra nos habla, santa y piadosamente, Señor. Gracias, Padre. Ahora te ruego que vayas con cada uno de mis hermanos, Señor, Padre, y que estés con ellos a lo largo de esta tarde, Señor, y podamos seguir en el mismo espíritu, Señor. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor, y amén. Pues Dios les siga bendiciendo, hermanos. Si hay alguna duda, alguna pregunta, con toda confianza estamos para servirles, ¿sí? Dios les bendiga y les guarde.